La historia de la Iglesia Católica. Un viaje de 2000 años. La Iglesia Católica es uno de los pilares más antiguos y resilientes de la humanidad, una institución que ha perdurado por más de 2000 años. Desde sus humildes comienzos con Jesús y los apóstoles hasta su expansión global como una fuerza de fe, esperanza y amor, su historia está llena de momentos de lucha, renovación y transformación. Este video invita a los seguidores católicos a explorar cómo la Iglesia evolucionó a través de los siglos, enfrentando desafíos y dejando un legado espiritual que continúa impactando al mundo actual. En este recorrido, demostraremos no solo los eventos históricos más importantes de la Iglesia, sino también su misión inquebrantable de compartir el amor de Cristo con la humanidad. Acompáñanos en esta fascinante narración que ilumina el camino que ha recorrido la Iglesia y el significado profundo de su existencia para los creyentes de hoy. La historia de la Iglesia Católica comienza con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino al mundo para redimir a la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús estableció las bases espirituales para lo que se convertiría en su Iglesia. Él escogió a los apóstoles como sus seguidores más cercanos, confiando a Simón Pedro una misión especial: guiar a la comunidad de creyentes como el primer papa. Esta designación, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, marcó el comienzo del liderazgo pastoral que ha continuado hasta hoy. Los primeros cristianos enfrentaron numerosos peligros bajo el Imperio Romano. Adoraron a Dios en secreto, celebrando la Eucaristía en las catacumbas y viviendo con valentía su fe, incluso cuando eso significaba enfrentar el martirio. Esta etapa, aunque llena de pruebas, cimentó la fortaleza del cristianismo y lo preparó para su expansión en el mundo. Durante los primeros siglos, ser cristiano significaba vivir con el constante riesgo de la persecución. Los emperadores romanos, como Nerón y Diocleciano, veían al cristianismo como una amenaza para el orden imperial. Sin embargo, esa persecución no extinguió la fe. Al contrario, la hizo crecer. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia. Un momento decisivo llegó en el año 313, cuando ocurrió la proclamación del Edicto de Milán bajo Constantino el Grande. Este decreto terminó con las persecuciones y permitió a los cristianos practicar libremente su fe. Con este acto, inició el camino hacia la aceptación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, solidificando su lugar en la historia mundial. Con la libertad para practicar la fe, la Iglesia comenzó un proceso de organización y definición doctrinal. Los primeros concilios ecuménicos, como el de Nicea en el 325, fueron cruciales para establecer enseñanzas fundamentales, como la naturaleza de Cristo y el misterio de la Trinidad. La era de los padres de la Iglesia también marcó un periodo de gran desarrollo. Figuras como San Agustín de Hipona ofrecieron profundas reflexiones teológicas que siguen siendo relevantes hasta hoy. Además, el monaquismo, iniciado por líderes como San Benito, contribuyó a la espiritualidad de la Iglesia al enfatizar la oración, el trabajo y la vida comunitaria. Mientras tanto, la Iglesia extendió su misión hacia nuevas tierras. Los misioneros cristianos comenzaron a evangelizar a los pueblos paganos, estableciendo monasterios que no solo servían como centros de fe, sino también como refugios de cultura, educación y servicio. A pesar de su crecimiento, la Iglesia comprometió su unidad en varios momentos de su historia. Uno de los eventos más significativos fue el Cisma de Oriente en 1054, que dividió al cristianismo en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Esta separación fue el resultado de diferencias teológicas, culturales y políticas que se habían acumulado con el tiempo. Más tarde, en el siglo XVI, la Iglesia enfrentó otro gran desafío: la Reforma Protestante. Este movimiento, iniciado por figuras como Martín Lutero, buscaba corregir abusos dentro de la Iglesia, pero eventualmente resultó en la fragmentación de la cristiandad occidental. En respuesta, la Iglesia Católica emprendió su propia renovación interna, conocida como la Contrarreforma, para reafirmar su doctrina y reformar prácticas corruptas. La Contrarreforma fue liderada por el Concilio de Trento,
1545-1563, que jugó un papel fundamental en la reafirmación de las tradiciones católicas frente a las críticas protestantes. Al mismo tiempo, nuevas órdenes religiosas, particularmente los jesuitas, emergieron como instrumentos de renovación espiritual y educativa dentro de la Iglesia. Durante este periodo, la Iglesia también llevó el mensaje del Evangelio a nuevas partes del mundo. Misioneros como San Francisco Javier viajaron a Asia, América y África, difundiendo el cristianismo y estableciendo comunidades de fe. Aunque este esfuerzo estuvo marcado por desafíos culturales e incluso conflictos, resultó en una expansión sin precedentes del catolicismo. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha estado marcada por personas extraordinarias cuya fe y dedicación han dejado huellas indelebles. Ejemplos prominentes incluyen San Agustín de Hipona, cuya conversión y escritos teológicos, como las Confesiones, han inspirado a millones. Su visión del cristianismo como una ciudad de Dios frente a las dificultades temporales sigue siendo profundamente influyente. San Francisco de Asís, quien, con su amor por la simplicidad y la naturaleza, reformó la vida religiosa e inspiró el camino de humildad y servicio. Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, un ícono moderno cuya obra de amor y servicio entre los más pobres de los pobres sigue siendo un testimonio vivo de Cristo en el mundo. En tiempos más recientes, la Iglesia Católica continuó adaptándose al mundo contemporáneo. El Concilio Vaticano I en el siglo XIX definió dogmas esenciales como la infalibilidad papal. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II, 1962-1965, marcó un profundo punto de inflexión. Bajo el liderazgo de papas como San Juan XXIII, la Iglesia se renovó abriendo puertas al diálogo con otras religiones, reformando la liturgia y respondiendo a los desafíos de la modernidad. Hoy, la Iglesia Católica enfrenta nuevas cuestiones como la justicia social, el cambio climático, los derechos humanos y la tecnología. Sin embargo, su misión esencial se mantiene constante: dar testimonio del amor de Cristo y promover la dignidad de cada ser humano. A lo largo de su historia, las contribuciones de la Iglesia al arte, la música y la arquitectura han sido una expresión profunda de la fe. Desde las majestuosas catedrales góticas hasta obras maestras como la Capilla Sixtina, la Iglesia ha elevado el alma humana hacia lo divino. En el corazón de esta institución están los sacramentos, la oración y la liturgia, que siguen siendo pilares de la vida espiritual de los católicos. A través de estos, la Iglesia cumple su misión de acercar a los fieles al misterio de Dios. La Iglesia Católica no solo ha moldeado la historia, sino también el espíritu humano, guiándonos hacia la santidad y dejándonos un llamado eterno a construir un mundo más justo, lleno de esperanza y amor. La Iglesia Católica es mucho más que una institución. Es un testimonio vivo del plan de Dios para la humanidad. Desde su origen en los días de los apóstoles hasta los desafíos y oportunidades de la actualidad, ha sido una luz constante en la historia humana. Mientras reflexionamos sobre este viaje de fe y esperanza, estamos llamados a redescubrir nuestra conexión con esta rica historia y nuestra vocación como hijos de Dios, ya sea a través de la oración, el servicio o el amor al prójimo. Cada uno de nosotros tiene un papel en la historia en curso de la Iglesia. Recordemos las palabras de Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Que este mensaje de esperanza nos inspire a caminar como una iglesia unida, llevando la luz de Cristo al mundo entero.